quisiera compartir con ustedes 5 ideas que nos pueden ayudar a comprender este camino hacia el sínodo a partir del documento preparatorio que ha sido ya publicado. Por eso quisiera hablar sobre la sinodalización de la iglesia como un tiempo de conversión y un tiempo de reformas, el que estamos viviendo. Un primer aspecto es esa iglesia que somos todos ha sido convocada a un sínodo sobre sinodalidad, algo que suena un poco extraño, dentro a la vez novedoso, pues la iglesia que ha sido convocada a un sínodo ya comienza con una novedad, porque en octubre de este año, el 9 de octubre, se inaugura el sínodo, no como algunas personas en medios de comunicación han dicho que el sínodo es dentro de 2 años. Comienza una manera de hacer sínodo que carga una novedad y que se inicia en este nuevo modo de proceder que se ha pensado para este proceso sinodal. Es decir, que a partir de octubre entramos ya en el sínodo de los obispos, que lleva a la Asamblea General en el 2023 como el punto de convergencia de las iglesias locales, o como decía el cardenal Grech, un punto de convergencia de ese dinamismo de escucha en el espíritu que trae a colación al pueblo de Dios, al colegio episcopal, al obispo de Roma. Con esta convocatoria, Francisco involucra a toda la iglesia a discernir un nuevo modelo para el tercer milenio. Y esto es fundamental, esta expresión del tercer milenio, porque estamos hablando de la superación de un modelo teológico-cultural del segundo milenio, caracterizado por una homogeneidad y por ese universalismo. Ayer lo explicaba muy bien en las palabras introductorias del cardenal Grech, y entramos ahora en un discernimiento de un modelo, llámese en clave sinodal, que supone entonces reconfigurarnos como sujetos eclesiales, obispos, presbíteros, clero, vida religiosa, laicado, y generar un nuevo modo de proceder en la iglesia. Es por ello que en esta convocatoria tenemos que tomar en cuenta que es la sociedad la que también nos está pidiendo que se haga una reforma del modelo institucional en crisis y un modelo institucional clericalista en la iglesia. Y esta convocatoria se hace más que nunca urgente a partir de la toma de consejos, que la iglesia tiene que aprender a tomar consejos, todos y todas en la iglesia, y a construir consensos, una nueva cultura en la que el consenso que sea parte de la forma de proceder normal, natural de todos en la iglesia. Aquel principio de la canonística medieval que reza: lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos, nos puede inspirar a entender cómo de alguna y otra manera todos y todas estamos involucrados, porque cualquier decisión en la iglesia afecta a la totalidad de sus miembros y a la sociedad entera. San Cipriano para mí es un modelo interesante, y en el documento preparatorio lo hemos usado porque es un modelo donde da 2 maneras de entender esta reciprocidad entre los sujetos eclesiales: la toma de consejos y la construcción de consensos. Decía el obispo San Cipriano en el primer milenio que no hacía nada sin haber tomado consejo de su presbiterio y luego construir consenso con el pueblo. Es decir, si tomaba consejo del presbiterio pero no lograba el consenso con el pueblo, no llegaba a una decisión. Y esto es fundamental porque la construcción del consenso es toda una cultura, implica un modelo institucional distinto, implica una manera de proceder completamente nueva. Por tanto, aquí tenemos que conectar con ese espíritu del concilio cuando llama en Unitatis Redintegratio, tanto en el 4 como en el 6, a reformar permanentemente al modelo institucional de la iglesia. No es una reforma
en un momento y ya se terminó. Es una reforma que tiene que ser permanente. En este contexto, Francisco ha hecho una serie de llamados, muy especialmente aquellos que recordamos todos que hacía al inicio de su pontificado en la curia, en los mensajes famosos de Navidad, donde apuntaba a una serie de dinámicas comunicativas y relaciones que había que superar. El descuido de los controles, decía él, la excesiva planificación y funcionalismo, la pérdida de la comunión entre los miembros del cuerpo eclesial, la apariencia de la ropa y los honores, el carrerismo y el oportunismo, la pertenencia a círculos cerrados. Estamos hablando de dinámicas comunicativas, estamos hablando de relaciones que se dan en una estructura eclesial y que favorecen un modo de proceder completamente ajeno al resto del pueblo de Dios y por tanto un modelo clericalista y piramidal. Tenemos aquí que recordar entonces a Congar en este primer punto para cerrar, donde él hablaba cuál es la eclesiología que está detrás y que hemos de reformar. Esa eclesiología que podemos estar viviendo y que es la causa del modo precisamente en que ha entrado en crisis. Y Congar decía, cito, estamos todavía lejos de haber sacado las consecuencias del redescubrimiento del hecho de que toda la iglesia es un único pueblo de Dios y lo componen los fieles con los clérigos. Tenemos implícita, continúa Congar, la idea de que la iglesia está formada por clérigos y que los fieles son únicamente los beneficiarios o la clientela. Esta pavorosa concepción se ha inscrito en tantas estructuras y costumbres que parece ser lo más natural y no poder cambiar. Esto es una traición a la verdad. Aún falta mucho por desclericalizar. Como vemos, pues estamos en un contexto en el que urge hacer un cambio del modelo institucional y en ese contexto hemos sido convocados a un sínodo. Por tanto, no podemos separar la convocatoria del momento eclesial que se vive. Un segundo aspecto es que con el sínodo, en la eclesiología que se trae, nos abre la puerta nuevamente a recuperar esa recepción del concilio de la eclesiología del pueblo de Dios a la luz de las iglesias locales. Ayer también insistía el mensaje que invito a leerlo, que va a ser publicado del cardenal Grech con una visión eclesiológica de esta eclesiología de las iglesias locales muy bien lograda y que es la fuente de inspiración nuevamente de este documento preparatorio. Podemos decir entonces que con el Papa Francisco se inicia este llamado a la conversión de las mentalidades, pero también a la reforma eclesial, y así entramos en una nueva fase de la recepción conciliar que da paso a ese carácter normativo del pueblo de Dios, a reconocer que la eclesiología del modelo pueblo de Dios es normativo. Es decir, que la iglesia como pueblo de Dios somos todos y por tanto es una totalidad en la que no podemos identificarnos, no podemos relacionarnos sin entendernos a partir de una reciprocidad mutua, o como dice el concilio, nos completamos mutuamente. No es que nos complementamos o nos ayudamos, nos necesitamos para completarnos como sujetos en la iglesia. Por eso, en esta nueva fase de recepción del concilio, la hermenéutica conciliar actual se origina a partir de la arquitectura eclesiológica que se propone en la Lumen Gentium, como así lo decía su gran mentor, arquitecto, el cardenal Suenens, junto con Monseñor Deschmet y tantos más, cuando reconocían que decir pueblo de Dios es hablar de la totalidad de los fieles y por tanto supone que nos entendamos desde la reciprocidad de nuestras identidades, es decir, desde la corresponsabilidad
esencial, no auxiliar. Auxiliar es aquella que a partir especialmente del sínodo del año 85 y también con Christi Fidelis Laici y todo el pensamiento que se fue gestando a través de los movimientos eclesiales como forma para que el laicado actuara en la sociedad, se generó una noción de corresponsabilidad auxiliar. Yo ayudo, yo coopero, pero yo no soy parte que completa la identidad del otro y por tanto no soy completamente sujeto en la iglesia. Por ello, la sinodalidad no es solo una dimensión constitutiva, sino que también es una dimensión constituyente. Nos reconfigura eclesialmente a la luz de la corresponsabilidad esencial, esencial. En Lumen Gentium 32 se nos da una clave muy hermosa. Los pastores, dice el texto, y los demás fieles están vinculados entre sí por recíproca necesidad, no de manera auxiliar. No es que nos ayudamos y de una u otra manera el laico pareciera ser un simple cooperador. Recíproca necesidad. En consecuencia, a la luz de la reciprocidad, de la respectividad entre todos y todas, la sinodalidad invita a la reforma del ministerio jerárquico. Sin una reforma del ministerio ordenado, no habrá reforma auténtica ni duradera en la iglesia. Congar, nuevamente, nos decía lo siguiente, cito, hay formas de honorabilidad, formas de aura y de misterio en torno a nosotros que hoy tienen un resultado contrario al que se pretende. Esas formas no solo alejan de nosotros a los hombres, sino que nos mantienen alejados de ellos, haciéndonos moralmente inaccesible al mundo real de su vida. Corremos el riesgo de vivir en medio de ellos, pero separados de ellos por un halo de ficciones, por un halo de ficciones. En este sentido, Francisco dice una expresión muy interesante: la renovación en la jerarquía eclesial por sí misma no genera la transformación a la que el Espíritu Santo nos impulsa. Lo dice en esa carta a todo el pueblo de Dios en Chile. La renovación de la jerarquía por sí misma no genera la transformación a la que el Espíritu Santo impulsa. En una iglesia, pueblo de Dios, no basta entonces entender que el ministerio jerárquico ha de servir, sino entender que ese servicio se compone en la medida en que construye el nosotros eclesial. El nosotros eclesial que supone entonces que la reformulación de la teología del ministerio ordenado debe llevar al cuestionamiento del ejercicio del poder en la iglesia. Y el cardenal Suenens en esto, luego del concilio, fue muy claro al decir que las modalidades del ejercicio de la autoridad varían en el curso de los siglos y tienen que ser reformadas. Un tercer punto es esa iglesia que se reconfigura a partir de la escucha. ¿Y por qué traigo esto? Vivimos momentos, como decíamos, señor Cabrejos, muy interesantes a nivel regional, como América Latina, y a nivel global. El sínodo que ha sido convocado, pero en América Latina la Asamblea Eclesial, en Venezuela el proceso de la Asamblea Nacional Pastoral, en Argentina, en Buenos Aires el sínodo arquidiocesano, y a nivel global tenemos en Irlanda, en Australia, en Italia recientemente, procesos que han puesto en marcha una nueva dinámica. Pero la escucha, ¿qué significa? Solo escuchar como quien toma nota, como quien hace una encuesta. Inspirado en la búsqueda de nuevos modos de proceder e interactuar en la iglesia, que den paso a una reconfiguración de la identidad y las relaciones entre los sujetos eclesiales, Francisco describe
este nuevo modelo eclesial con las siguientes palabras que todos hemos escuchado muchísimas veces. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, una escucha recíproca en la que cada uno tiene algo que aprender, recíproca. El ejercicio de la escucha es indispensable en una eclesiología sinodal, pues parte del reconocimiento de la identidad propia de cada sujeto eclesial, laicado, presbiterado, vida religiosa, episcopado, a partir de relaciones horizontales. Y estas relaciones horizontales se fundan en el bautismo, en la dignidad bautismal y en la participación del sacerdocio común. En cuanto todos somos fieles, Cristi fideles, cada uno, cada una da al otro para que el otro y la otra se completen en su propia identidad. De manera que se genera entonces desde la escucha recíproca una nueva manera en la que nos vamos reconfigurando. Por tanto, una auténtica escucha genera una iglesia corresponsable, participativa y corresponsable. La participación, que no solamente es el dar mi opinión, es tomar parte de esa vida eclesial en la que mi propia vida, mi propia identidad es transformadora de la otra y viceversa, recíprocamente. Por tanto, podemos decir que ser escuchados es un derecho que todos y todas tenemos, pero tomar consejos de eso que escuchamos a partir de la escucha es un deber de quien ejerce la autoridad. Por eso es tan importante la teología bautismal, porque no solo nos da deberes, sino también derechos. Como laico tengo el derecho de ser escuchado, la autoridad tiene el deber de escucharme y por tanto ahí se va tejiendo una relación que tiene que ser vinculante. Pero la escucha tiene también otra dimensión. A través de ella se genera un proceso de reconfiguración de los modelos teológicos culturales de la organización eclesial. No es lo mismo escuchar a alguien que ha crecido en una cultura de algún lugar específico, otra persona en otra cultura distinta, una persona con una historia de vida distinta a la de la otra. Se escucha siempre a una persona, a un pueblo, en un lugar, en un tiempo. Por tanto, no hay una iglesia que no exista en un lugar y que sus personas, sus miembros, sus habitantes constituyan entre sí también una dinámica que va haciendo a esa vida eclesial continuamente en su reconfiguración. Dice querida Amazonía, la iglesia se reconfigura en su propia identidad en la escucha, en el diálogo con las personas, en las realidades y en las historias de un lugar, de un territorio. En fin, este sínodo sobre sinodalidad, a la luz de este proceso de escucha, puede representar lo que Adyentes, en el número 22, nos invita a una acomodación más profunda, dice Adyentes, en todo el ámbito de la vida cristiana, a una reconfiguración de la vida cristiana en un modelo institucional eclesial que debe ser en clave sinodal y por tanto nuevo. O como dice la Comisión Teológica Internacional, esos vínculos de historia, lenguaje, cultura, esos vínculos se concretan en un estilo, en un rostro que tiene que dar vida a una manera de ser sinodal. Coherentemente entonces con esta eclesiología de las iglesias locales y con el fin de palpar el sentir de la Iglesia Universal, el sínodo por vez primera deja de ser un evento de un mes a convertirse en un proceso que comienza desde la fase diocesana, desde la base, y que representa la emergencia de una invitación inicial, incipiente, pero a una sinodalización de la Iglesia. Esto abre un proceso, ciertamente,
desde el primer ejercicio de la sinodalidad que se da en las iglesias particulares, pero es un proceso en el que se reconoce la autoridad de una iglesia local. Ciertamente la problemática, como también salía ayer en los diálogos, es que muchas diócesis, muchos obispos en sus diócesis siguen con una mentalidad que ayuda poco a esta cultura sinodal. Y una de las grandes preocupaciones es que la escucha sea la escucha a esa totalidad y no la escucha a los que están conmigo en una determinada estructura eclesial. Punto 4, el penúltimo, ¿escuchamos para qué? Porque este es el otro punto, ¿no? Cuánta decepción después de escuchas que se hacen en la iglesia. Escuchamos y discernimos en conjunto para tomar decisiones compartidas. Y esto no es nada inventado. En la Comisión Teológica Internacional, en el documento sobre sinodalidad, dice con mucha claridad lo siguiente en el número 53. Toda la comunidad, toda, no una parte, en la libre y rica diversidad de sus miembros, no en la homogeneidad, los que se parecen a mí o piensan como yo, es convocada, ¿para qué? Orar, escuchar, analizar, dialogar y aconsejar. Estamos hablando de dinámicas comunicativas. Orar, escuchar, analizar, dialogar y aconsejar. ¿Para qué? Para que se tomen las decisiones pastorales, dice el documento. Es decir, no es orar para sentirnos bien, nos escuchamos para hacernos más amigos, analizamos un texto. Es un proceso en conjunto para tomar en conjunto decisiones que nos afectan como iglesia a todos. Por ello, esta serie de relaciones y dinámicas comunicativas genera el ambiente en el que puedo tener la apertura para tomar consejo y para construir consenso. Cuando uno revisa las actas de Medellín, de la conferencia de Medellín, encuentra la importancia que se le dio a la ambientación. La liturgia unida a la temática del día, los textos de la escritura con la relación de la temática que fue presentada en las ponencias, la ambientación, que no se habla de una ponencia por allá separado y después se ora otra cosa distinto y después vamos a comer a otro lugar. Es decir, la integración que crea un ambiente favorece la conversión para tomar consejo y favorece la relación horizontal para construir consensos. Entonces, en una iglesia sinodal, oramos, escuchamos, analizamos, dialogamos y aconsejamos para tomar decisiones. Por ello es clave discernir los modelos de decisión que tenemos en la iglesia si queremos hacer un proceso de sinodalización. Y esto supone entonces que los retos actualmente más importantes que en este sínodo se están presentando es cómo en las diócesis se crean mecanismos, mediaciones, procedimientos para involucrar a la mayor parte de las personas y de las instituciones posibles. Cuando se hizo la convocatoria al sínodo, se dijo en el equipo del secretario y los subsecretarios, consultar incluso a los ateos, a los agnósticos, a quien no cree, a quien en la iglesia está decepcionado, a una facultad de teología, a una universidad, a la totalidad, no solo a la iglesia que se consulta a sí misma. Entonces, ahí hay un gran reto, porque si no conecto con esa escucha más allá de las paredes y las burbujas eclesiales, entonces esa vida sinodal no se estará dando porque no es una vida adintra de la iglesia, sino es una vida de la iglesia en la sociedad. Por ello, como dice Severino Dianich, con un gran desafío que nos coloca, cito, él dice, la normativa actual entre la atribución a todos los fieles de la tarea de la evangelización y su llamada a una participación activa en la liturgia eucarística no confiere a los fieles laicos
ningún papel específico capaz de determinar la vida de la comunidad. Los fieles laicos no tienen ninguna instancia en la que al expresar su propio voto deliberativo se pueda decidir algo colegialmente. Este fue el sentir discernido en el año 2007 por los obispos latinoamericanos en la conferencia de Aparecida y aún por ser recepcionado en nuestras estructuras eclesiales. Cuando en el número 371 de Aparecida dice con toda claridad, y así lo incorporamos en el documento de la reforma del CELAN, que los laicos, cito, participen de el discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución, no solamente de la elaboración. Fíjense cómo entonces el propio magisterio latinoamericano, que hace una intuición importante, tiene ahora que hacer como iglesia una recepción y traducir eso en una manera de proceder. Ayer se nos exponía cómo en el Concilio Plenario Venezolano se ideó una forma de votaciones, un sistema de votaciones que fue logrando la integración hasta llegar a la votación final de la asamblea plenaria. Pero no había un único voto final de los obispos que aprobaba un documento. Es decir, hay muchas maneras en las que se pueden recrear las propias instituciones para que se ideen de un modo sinodal. Por ello, para concluir esta cuarta parte, es importante aprender una cultura del discernimiento comunal. No estamos hablando del discernimiento personal. El discernimiento comunal que tenga como finalidad la construcción de consensos eclesiales. Eso es clave. Si yo hago un proceso de escucha sin discernimiento comunal, no podré jamás llegar a consensos. Una cultura eclesial del consenso supone entender, como dice el canonista Alfonso Borrás, que el discernimiento no solo se hace en la iglesia, sino que el discernimiento hace a la iglesia. Fíjense entonces cómo el gran reto en cualquier proceso de escucha no es escuchar y traer la información como si fuese una encuesta que puedo hacer, sino generar un proceso de discernimiento comunal que pueda lograr construir consensos que me lleven a decisiones compartidas, San Cipriano, el obispo a quien me refería del primer milenio, decía que, cito, los consejos, podemos decir consejos de obispos, presbíteros, diáconos, confesores, cualquier tipo de estructura que podamos llamar, recrear hoy en día de consejo, tiene que contar con toda la representatividad de ese pueblo de Dios. Y esto es fundamental. Ayer también fue interesante porque en la experiencia que ya lo viene diciendo y lo ha escrito en varias de las reuniones del Grupo Iberoamericano, Raúl Bior, obispo de La Guaira en Venezuela, cómo los consejos diocesanos pastorales deberían absorber el consejo presbiteral porque no tiene sentido un consejo presbiteral apartado de la vida de esa totalidad de los fieles. Y es una propuesta muy interesante que él hacía. Para finalizar, el último punto, como gran reto abierto, cualquier proceso sinodal o una iglesia en clave sinodal tiene aún como deuda pendiente el reconocimiento del laicado como sujeto. Y eso supone una corresponsabilidad esencial y no auxiliar. El laicado como sujeto. El laicado como sujeto pleno de derechos y no solo de deberes. Por el bautismo, derechos y no solo deberes. Si seguimos la forma mentis del concilio, la participación de todos y todas por igual en el sacerdocio común nos ofrece el encuadre hermenéutico para pensar las dinámicas de conjunto
a partir de la corresponsabilidad esencial que brota del bautismo. Y esto nos podrá ayudar a superar esa visión de corresponsabilidad auxiliar del sínodo extraordinario del 85 o una reducción de la participación del laicado a una cooperación como establece el Código de Derecho Canónico en el Canon 129. Por ello, la canonista Miriam Vigilens, actual consultora del Sínodo de los Obispos, dice que es posible que nos estemos haciendo la pregunta que no sea correcta, porque hablar de cooperación, participación como cooperación, supone siempre un no reconocimiento del sujeto laical de manera plena. Una nueva perspectiva, dice ella, hermenéutica, tiene que partir del principio de la complementariedad de las identidades de los sujetos en la iglesia. En otras palabras, no nos ayudamos, nos completamos, que es muy distinto. No es que nos complementamos, es que sin el otro y la otra, mi propia identidad en la iglesia está deficiente, no puede realizarse completamente. O como dice Lumen Gentium 30, todo lo que se ha dicho sobre el pueblo de Dios se dirige por igual, a laicos, laicas, religiosas, religiosos, clérigos, etc. En fin, en la iglesia hemos de preguntarnos, como dice Congar nuevamente, a quien siempre recomiendo leer porque es muy actual para lo que estamos viviendo hoy en día. Y él dice, habremos, cito, de preguntarnos si será suficiente un ayornamiento o si no será necesaria alguna otra cosa. La pregunta se impone, dice Congar, en la medida en que las instituciones de la iglesia arrancan de un mundo cultural que ya no podría tener cabida en el nuevo mundo cultural. Nuestra época exige una revisión de las formas tradicionales que va más allá de los planes de adaptación o de ayornamiento y que supone más bien una nueva creación, una nueva creación. Y termina Congar diciendo, no es suficiente mantener lo que ha habido hasta ahora adaptándolo. Es preciso construir de nuevo. Es preciso construir de nuevo. En fin, en una iglesia sinodal, construir estructuras nuevas supone también preguntarnos por los actores que sostienen dichas estructuras, el tipo de personas, diversidad, género, experiencia, formación, procedencia, cultura. Eso es determinante porque moldea las relaciones, las dinámicas de comunicación, los procesos de escucha, la manera como discernimos y cómo construimos consensos. Es por ello que cuando el Papa habló de la participación de las mujeres en las decisiones, a muchos se les ha olvidado que en el 10 de octubre del 2020 fue el Papa quien dijo que las mujeres tienen que estar no solo donde se elaboran decisiones, sino donde se toman decisiones en la iglesia. En fin, el reconocimiento del laicado como sujeto es esencial si se quiere edificar una eclesialidad sinodal. Seremos capaces de concebir procesos sinodales en los que se elaboren decisiones entre todos y todas con discernimientos comunes, donde la autoridad participe de todo el proceso para que solo ratifique al final aquello en lo que él mismo como autoridad ha participado. Creo que el llamado de Aparecida a reformar en el número 367 espiritualmente, pastoralmente e institucionalmente a la iglesia queda hoy en día abierto y como decía Pablo VI, es posible que ese llamado que hizo Pablo VI a una forma más completa de definir la iglesia sea hoy la sinodalidad. Pero el reto está en las iglesias locales y en cada uno y en cada una de nosotros en la medida en que podamos hacer eso real.
Muchas gracias.